Hola, mi nombre es Diego Di Rosa y estamos muy felices de que seas parte de Protagonistas. Oramos que este mensaje pueda hablar y transformar tu corazón. Hola, muchísimas gracias por hacerme parte de este congreso Protagonistas. Estoy seguro que Dios te ha hablado y te va a seguir hablando. Déjame presentarme, mi nombre es Juan Diego Luna y soy parte del equipo pastoral de Casa de Dios Guatemala. Y desde Guatemala te mandamos un fuerte abrazo. En serio, es un honor y un privilegio para mí. Muchísimas gracias al pastor Osvaldo y Alejandra Carníbal. Gracias a Diego, Nati y Rosa por hacer esto posible también. Y el tema que me pidieron que compartiera el día de hoy es iglesia creativa. Honestamente, no me considero de los más creativos en la iglesia, pero sé que Dios tiene algo en su palabra que nos puede hablar mucho a nuestros corazones el día de hoy. Y déjame decirte esto, tú tienes la esencia de Dios mismo, su aliento, su espíritu, Dios creador del universo, la tierra. Mira cuántos animales, plantas, mira lo hermoso de la creación. Todo lo generó Él. Y ese mismo espíritu lo tienes tú, así que puedes crear. Tienes esta habilidad o esta creatividad y Dios quiere despertar algo el día de hoy. Así que vamos a ir a la palabra del Señor, de ahí oramos y de ahí vamos a lo que tengo que compartir el día de hoy. ¿Les parece? Marcos 6. Marcos 6:34. Dice así: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Si estás anotando, puedes circular vio y compasión. Dice, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto, y la hora ya muy avanzada, despídelos para que vayan a los campos y las aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él, les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y dividedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los peces, los 2 peces entre todos. Comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Mira este milagro, súper creativo. Mira la forma de solucionar un problema, súper creativo, lleno del poder de Dios y lleno de esta figura de iglesia en los apóstoles, la forma de organizar. Y ese es mi deseo para ti el día de hoy, que el mismo poder creativo que estuvo en esa historia esté hoy en ti, que podamos aprender de eso. Así que déjame orar. Padre, muchísimas gracias por este día, por esta oportunidad que me das de compartir, Señor. Hoy te vengo a reconocer como nuestro Señor, nuestro Dios, como el ser más creativo que hay. Y yo te pido que despiertes dentro de mí tanto la fe como los pensamientos para poder llevar a cabo tus soluciones de una forma creativa en este planeta. Establecer tu reino en esta tierra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Déjame contarte algo que pasó durante estos sucesos, esta época. Sería absurdo hablar acerca de lo que está pasando, porque todos sabemos que está pasando esta COVID-19 alrededor del mundo y nos tiene de una forma distanciados socialmente. De hecho, es por eso que estoy hablando a través de esta transmisión, de esta pantalla que tal vez nos está separando, pero es el mismo espíritu y es debido a COVID-19. Empezó en marzo. Me recuerdo la quincena de marzo, estábamos acá en Casa de Dios, mi papá estaba afuera, estaba con el equipo pastoral afuera. De hecho, por alguna razón fui el único del equipo pastoral que estaba en Guatemala en esos días. Y el presidente empieza a anunciar las disposiciones para la nación. Entre esas estaba congregarse. Y el viernes había dicho que sí nos podíamos congregar para domingo.
De viernes a sábado, por los casos, por la tensión política que había, por comparaciones en leyes de diferentes países vecinos, el sábado anuncia que no nos podemos congregar. Y entonces tuvimos que tomar la decisión el sábado cómo anunciarle a la iglesia que no nos íbamos a congregar el domingo y cuáles iban a ser estas formas de congregarnos. De sábado a domingo, mi papá aterriza el domingo en la madrugada, tiene la oportunidad de grabar la transmisión y de sábado a domingo tuvimos que solucionar de una forma muy rápida esta problemática. Cómo llevar este servicio en línea de un día para otro. Y gracias a Dios se pudo solucionar. Pero días después mi papá nos junta a nosotros, a su equipo pastoral, en una mesa redonda acá en las oficinas y dice lo siguiente, porque estábamos muy esperanzados de cuándo se iban a levantar estas normas, ¿verdad? Ya van casi 6 meses y no se han levantado, pero estábamos muy esperanzados que iba a durar 15 días o 4 semanas. Y entonces mi papá solo escribe algo en un pizarrón, se voltea a nosotros y nos dice: quiero que hagan iglesia, y escucha bien esto porque fue un balde de agua para nosotros, quiero que hagan iglesia como que si nunca más nos volviéramos a congregar. Nos metió en problemas, en buenos problemas. ¿Por qué? Porque teníamos que solucionar. Y eso es lo curioso acerca de las soluciones, que las soluciones demandan de tu creatividad. Ahora, ¿a qué es a lo que voy? Si tú quieres tener esta creatividad para solucionar dentro de la iglesia, tenés que entender algo. Y la iglesia siempre se va a mover en base a la necesidad de las personas. No existe una creatividad saludable si no está basada en la necesidad de las personas. ¿Cómo así? Esta historia empieza: Jesús vio a la multitud, tuvo compasión de ellos. Jesús estaba en esta dinámica de toda la gente con sus apóstoles y la cercanía a las personas que tenían esta palabra o esta necesidad que era suplida por la palabra. Y en base a esta cercanía, en base a esta compasión, Jesús se movió a solucionar. ¿Por qué quiero resaltar esto? Es muy difícil que un corazón que esté alejado de la gente pueda resolver creativamente. Si tú tienes algún puesto de liderazgo en la iglesia, te motiva algo, que siempre estés cerca de la gente. Cuando estás cerca de la gente, tú sabes qué necesidad tienen y entonces puedes proveer una necesidad a las personas. Me duele mucho y tengo que ser enfático y no quiero poner el dedo en alguien, pero me duele mucho cuando la gente está buscando soluciones creativas a su propia necesidad. Tú puedes hacer un live en Instagram, que al principio habían lives en Instagram por todos lados. Tú lo puedes hacer porque la gente tiene necesidad de escuchar palabra o porque tú tienes la necesidad de que alguien te vea, ¿verdad? Y ser escuchado. Déjame decirlo de esta forma: no hay solución creativa saludable basada en tu necesidad egoísta, pero sí hay soluciones creativas basadas en la necesidad y siendo generosos hacia la necesidad de las demás personas. Cercanía. Hay cosas que solo con cercanía podemos ver. Siempre pongo este ejemplo y es: a mi esposa le gusta destriparme los puntitos negros de la nariz y ella se da cuenta solo cuando está cerca. Hay veces que tú no sabes qué necesidad tienen si no estás cercano. Tal vez lo que tienen es necesidad que le hables acerca de esperanza. Tal vez lo que tienen es necesidad que le hables acerca de relaciones sexuales porque son súper tremenduquis en Argentina. ¿Qué sé yo? A lo que voy es: estás cerca de la gente. Eso te tiene moviéndote saludablemente en la necesidad de las personas. Viene Jesús y dice algo, y quiero hacer énfasis en el versículo 37. Dice: respondiendo él les dijo: denles vosotros de comer. Muchas veces nosotros tenemos esta propuesta. Sí, hay una necesidad que resolver, que la resuelvan, ¿verdad? Y es diferente a cuando Jesús te dice: tú la tienes que resolver. Cuando Él te dice: tú la tienes que resolver, entonces se despierta esta creatividad. ¿Cómo así? Te voy a poner un ejemplo. Algunos de ustedes ubican el LEAD, tanto en la música como en el movimiento de jóvenes. Si no lo ubicas ahorita, no tengas ningún problema. Es un
servicio de jóvenes que tenemos en casa de ellos. Me recuerdo que mi papá se acercaba conmigo y me decía, hijo, hay mucha gente que no va a grupo y necesito atraer esa gente a un grupo conexión, un grupo de amistad, un grupo en casa. Necesito atraer a toda esa gente a un grupo en casa. Y yo me quedaba como, sí, tienes razón. Hay mucha gente que no va a grupo, ¿verdad? Y me lo repitió varias veces, hasta que un día me dijo, hijo, resolve tú eso. Hace algo para atraer a la gente que no va a grupo. Y cuando él me puso en este papel de, soy yo el que lo tengo que resolver, entonces empezaron a fluir todas estas ideas. ¿Por qué no lo hago de esta forma? ¿Por qué no lo hago en tal lugar? ¿Por qué no lo comunico de esta forma? Y entonces hay una creatividad que surge cuando tú eres el responsable. Cuando hablas con gente famosa que emprendió negocios, que se hicieron grandes, exitosos, ideas creativas, te vas a dar cuenta que todos se toparon en este punto donde ellos tenían la solución. Y al ellos entender que la solución estaba dentro de ellos, empezó a fluir toda esta creatividad. A lo que voy es, tú tenés una solución. Tú tenés la solución adentro. Cuando Jesús se voltea y te dice, tú tenés la solución, entonces te ponen en un puesto donde decís, sí soy responsable y tengo que empezar a hacer que todo esto funcione. No hay creatividad sin responsabilidad. Déjame decirlo otra vez, no hay creatividad sin responsabilidad. Cuando tú digas, este no es problema de la iglesia, este es un problema que yo puedo solucionar, te vas a dar cuenta cómo empieza a crecer estas ideas creativas dentro de ti. Entonces viene Jesús y los pasa a decir, hay un problema que resolver, tú debes de resolver este problema. Entonces vienen los discípulos y se empiezan a batallar con eso. Sí, Jesús, pero quiero que sepas algo. ¿Por qué no les dices que vayan y ellos compren? La logística que nosotros debemos de tener para darle comer a tanta gente, o sea, no la podemos solucionar. Y muchas veces batallamos con esto. Jesús no solo solucionó creativamente la falta de recursos, Jesús también solucionó la logística para este problema. Y muchas veces la creatividad no se mira en un producto, llamémosle en un recurso. Muchas veces la creatividad se mira en esta forma de traer o solucionar la logística del problema. ¿Cómo así? No te quiero hacer, no quiero darte tanto error con estos conceptos, pero quiero ponerte un ejemplo muy sencillo. Estaba hablando con una persona que no asiste a Casa de Dios, asiste a su congregación en una de las aldeas acá cercanas. Y me dijo lo siguiente, cuando le preguntamos cómo estaba la iglesia en medio de todo esto, lo que estamos viviendo, me dijo lo siguiente, fíjate que la gente no tiene dispositivos. Porque yo le hice la pregunta si estaban transmitiendo en línea y me dijo, no, o sea, a la gente que nosotros le llegamos no tienen un dispositivo inteligente, tal vez no tienen una computadora, no tienen acceso a internet. Y para mí fue como, bueno, contame, ¿qué estás haciendo entonces? Y mira lo precioso de esto. Ellos no tenían la logística para hacerle llegar una transmisión digital a estas personas. Pero entonces me dice, lo que hicimos fue hacer una oración diaria, la imprimimos y fuimos con esas impresiones y la dejamos debajo de la puerta, bien sanitizadas las hojas, debajo de la puerta de cada uno de los miembros, ¿verdad? Para que pudieran tener esta cercanía con la iglesia. Tal vez no tenían la logística de una forma. Y yo no puedo decir qué iglesia es más creativa. La iglesia que tiene 1 millón de transmisiones en una plataforma como YouTube o la iglesia que tiene una oración impresa debajo de la puerta de su casa. No somos tú y yo para definir qué es más creativo, pero sí podemos decir ambas soluciones son creativas. Y la logística que tiene una transmisión en línea, como esto, grabar, enviar, descargar, transmitir, no puedo decir que esta logística es más creativa que la logística impresa, direcciones, entregar, sanitizar. ¿Qué es lo que sucede?
Cuando nosotros decimos, Señor, yo no tengo la logística para resolver esto, Jesús viene y dice, ¿por qué no lo sientas de 50 en 50 en pastos? Yo voy a repartir acá y vas a repartir allá. Cuando nosotros decimos, Señor, yo no tengo esta logística, viene Jesús y te provee de una logística creativa. Tal vez tú dices, bueno, ¿cómo se ve una iglesia creativa en este tiempo? Una iglesia creativa es aquella que se mueve en necesidad de las personas y que de parte de Jesús tiene una logística y la entrega. No quiero que te trabes es que si tan solo tuviera, ¿verdad? Si tan solo tuviera lo que tiene la iglesia de California, si tan solo tuviera lo que tiene la iglesia de Estados Unidos, de Guatemala, de México. El segundo problema al que podemos llegar a caer es, sí, Jesús, pero no tengo el recurso. Y estas son las dos problemáticas que quiero hablar hoy. Cuando creemos que no tenemos la logística, viene Jesús y soluciona de una forma creativa. Y cuando creemos que no tenemos el recurso, viene Jesús y soluciona de una forma creativa. Hay veces que decimos, sí, Señor, pero es que no tengo el recurso. Si tan solo tuviera estas cámaras, si tan solo tuviera estas luces, si tan solo tuviera esta conexión a internet. Y lo estoy contextualizando todo a lo que estamos viviendo el día de hoy, pero tal vez tú dices, si tan solo tuviera, ¿verdad? Cierta oportunidad, si tan solo tuviera alguien que me ayudara en mi escritura de música, ¿verdad? Si tan solo tuviera estas puertas abiertas en una discografía, si tan solo tuviera estas conexiones, si tan solo tuviera este préstamo del banco, entonces lo podría solucionar a la familia. Y muchas veces caemos en este error de decir, si tan solo tuviera el recurso. Si tan solo tuviera el recurso, entonces pudiera ser creativo. Si tan solo pudiera tener las luces, entonces mi iglesia pudiera ser creativa. No, eso es un engaño, eso es una mentira. Viene Jesús y te dice, ¿qué tienes? ¿Qué es lo que está en tu casa? Y hago énfasis también a la viuda que tuvo que resolver de una forma creativa lo del aceite, la provisión en su casa para que el acreedor no se llevara a sus hijos. Viene el profeta y le dice, ¿qué tienes tú en tu casa? Jesús en esta historia es, ¿qué tienen? Y dijeron, tenemos unos cuantos peces, tenemos unos cuantos panes, excelente, yo puedo solucionar de una forma creativa cuando tu enfoque está en lo que tienes y no en lo que te hace falta. Creatividad nunca se va a dar poniendo la vista en lo que hace falta. Creatividad se da cuando tu vista está en lo que tienes y cómo Dios puede bendecir lo que tienes. Jesús levantó esos peces, esos panes y bendijo lo que tenían. Jesús puede bendecir lo que tú tienes. No es lo que te hace falta. Jesús puede escribir esos poemas, puede bendecir esos poemas que tú tienes. No es la editorial que te hace falta, es lo que tú tienes. No es la computadora que te hace falta, es lo que llevas dentro, lo que ya tienes. Y entonces cuando ponemos el enfoque en lo que tenemos, creatividad surge. Otro ejemplo, una persona que también estaba hablando, mira, ¿y cómo estás solucionando tu iglesia durante esta pandemia? Y él me dice, ay, si tan solo tuviéramos lo que en casa de Dios hay, ¿verdad? Pero rápido su respuesta pasó en, si tan solo tuviera a lo que estaban haciendo. Me dijo, pero nos dimos cuenta que no. Y sí teníamos un teléfono. Y entonces lo que hacemos es grabar a nuestro pastor en el teléfono y lo enviamos por WhatsApp a todas las personas. Solucionó de una forma creativa. Sacaron un devocional precioso a través de WhatsApp. ¿Por qué? No porque se enfocaron en lo que les hacía falta, sino que se enfocaron en lo que tenían. Y es ahí donde tú puedes traer una solución. Muchas veces nosotros decimos, y esto lo he visto, hay gente que dice, si tan solo tuviera una voz, ¿verdad?, como la tiene tal iglesia, si tan solo tuviera una Ty Smith, ¿verdad?, tendría la música que tiene Hillsong United. Y es, voltea a ver el recurso que Dios ha puesto en tu iglesia, a las personas hermosas que Dios ha puesto en tu iglesia. Te vas a sorprender cómo Dios puede obrar a través de lo que ya tienes. Entregáselo a Dios, ponéselo en sus manos y que Jesús lo bendiga. ¿Con qué quiero terminar? Con lo que detonó toda esta solución creativa. Esta multiplicación de panes y peces.
que se multiplicó en las manos de los discípulos. Viene, y voy a hacer énfasis otra vez en el versículo 37, denles vosotros de comer. Vino Jesús y los metió en problemas. Y los discípulos sí querían solucionar el problema. Porque yo encuentro que decían, bueno, despídelos, ellos tienen hambre, solucionemos su problema, que vayan y que compren. Pero lo que Jesús hizo es que ese problema se lo pasó a ellos. ¿A qué es a lo que voy con todo esto? Mi oración es que Jesús te meta en problemas. ¿Cómo así, Juan Diego? Sí, te vas a dar cuenta que cuando te meten problemas, creatividad van a nacer. Lo voy a repetir, mi oración es que Jesús te meta en problemas. Mi papá nos metió en problemas cuando se voltea de escribir en el pizarrón y dice, quiero que hagan iglesia como que si nunca más nos volviéramos a conectar. Parte de la visión de Casa de Dios, o la visión de Casa de Dios, es ir y hacer discípulos a todos los guatemaltecos. Y el proceso que nosotros llevamos para hacer los discípulos es a través de ganar, consolidar, discipular y enviar. Esta consolidación, parte de esta consolidación es un encuentro, un retiro. Y nosotros estábamos acostumbrados a hacer este retiro presencial, irnos 2 noches o 1 noche a un centro de retiros, tener esta palabra del Señor, tener juegos, ministración, palabra. Y cuando mi papá dice, quiero que hagan iglesia como que si nunca más nos volviéramos a congregar, me metió en problemas, pero esos problemas hicieron que surgiera algo. En los meses que llevamos más de 6 retiros. Los primeros 4 retiros que tuve la oportunidad de coordinar fueron más de 950 personas promedio. Y lo que hice fue, tengo esta plataforma, tengo Zoom, tengo WhatsApp, tengo Telegram, tengo esto. Y entonces construimos todo este retiro sin necesidad de congregarnos en un lugar, pero supliendo la esencia de que sean sanos y salvos para servir. Y entonces tengo toda esta logística, esta idea creativa. La iglesia no paró, seguimos haciendo discípulos, seguimos teniendo nuestros retiros. ¿Por qué? Porque me metió en problemas. No solo me metió en problemas a mí, metió en problemas a la iglesia. Y con este ejemplo hermoso quiero terminar. Uno de los líderes de este encuentro tenía la gente y este deseo de poder ser sano y libre para servir. Y entonces esta persona le dijo, mire, no tengo recurso. Mira cómo empezó a funcionar este espíritu de yo soy parte de la solución, esta creatividad. Le voy a conseguir un dispositivo. Consiguió un dispositivo inteligente prestado, se lo llevó a esta persona y dijo, sí, pero el problema es que no tengo señal de data en la casa. Y entonces esta persona es, ¿cómo hago para solucionar este problema? ¿Será que le digo, ay, entonces no te puedes ir, lo siento mucho, quizás a la próxima? No. Lo que hizo fue, tranquilo, yo me voy a conectar a este Zoom, te voy a llamar, voy a colocar el audio y la otra persona recibió todo el congreso, el retiro por una llamada telefónica. ¿Qué es creatividad? ¿Qué es solucionar de una forma creativa? Creatividad, tal vez tú decís, bueno, tal vez tú y yo no vamos a ser el inventor del siguiente iPhone 12, ¿no? Tal vez no es ese nuestro caso. Pero sí puedes solucionar de una forma creativa para la necesidad de las personas y se multiplicó y hubo un milagro. Que esa sea la creatividad que hay en ti. ¿Por qué te digo esto? Este ha sido el fundamento para todo lo que hemos hecho en este ministerio. La música, la reunión, los eventos. Cuando hablamos acerca de Caliente y la serie, cuando hacemos todo lo que hemos hecho, nuevamente no me considero el más creativo, pero si se trata de encontrar una solución por amor a las personas, Dios provee del recurso, de la logística y de esta creatividad. Así que yo oro. ¿Para qué voy a orar el día de hoy? Para que Jesús te meta en problemas y entonces veas este espíritu creativo que hay dentro de ti. Padre, muchísimas gracias. Gracias por este evento. Gracias por protagonistas, Señor. Y todos somos de una u otra forma protagonistas de este reino. Yo te pido que
tú los metas en problemas. A cada persona que está escuchando esto, tú los metas en problemas para que empiece de la misma forma que funcionó con tus discípulos hace miles de años, que funcione el día de hoy, para que empiece esta creatividad para solucionar la necesidad de las personas. Gracias, Jesús, en el nombre poderoso tuyo. Amén. Amén. Dios te bendiga. Muchas gracias por este tiempo y espero que sea de bendición. Protagonista.